para hablarnos un poco efectivamente del Lehendakari como futbolista con historia. Está hoy aquí con nosotros Alberto López Etxebarrieta. Alberto López Etxebarrieta, que es pues seguramente conocido por todos ustedes, es natural de Bilbao, ha dedicado su vida al periodismo, aunque creo que tiene también alguna otra titulación más vinculada con la técnica que con las letras, lo cual quiere decir que es un hombre pues casi del Renacimiento, ¿no? De estos hombres muy poliédricos y muy multidisciplinares. Fue, repito, el 8 de diciembre de 1925, festividad de la Inmaculada, cuando el futuro primer Lehendakari colgó las botas de clavos y dijo agur al deporte para internarse en el mundo de la política activa. Este fue además un año importante en su vida. Fue a Roma con su madre para ver al Papa con motivo del Año Santo y luego recorrieron buena parte de Europa. También se diploma de licenciado en Derecho y entra de pasante en el despacho del abogado Esteban Bilbao. 3 años más tarde abrirá su propio bufete junto a Antón Berreteaga en la calle Iturribide número 2, junto a la Audiencia de Bilbao, donde trató asuntos sociales principalmente.